Jeremías capítulo 33 verso 3 dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Les damos la bienvenida, hermanos, a este devocional de su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Les damos como siempre la bienvenida y les agradecemos que se tomen unos minutos de su tiempo para venir a meditar con nosotros en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, que Dios hable a la vida de cada uno de ustedes y que se revele todos los días y a cada momento en cada una de las situaciones que ustedes vivan. Le hemos titulado, hermanos, al devocional del día de hoy, Los tesoros de la oración. Y me gusta mucho este pasaje, que es muy conocido por todos los que creemos en Dios, pero también es uno de los que creo que pocas veces analizamos a profundidad. Nos revela al menos dos aspectos tremendamente interesantes con respecto a la oración. Déjame recordarte que la oración es una de las actividades más importantes para los cristianos, porque sin oración simplemente no hay cristianos. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay nadie que permanezca en el camino de Dios sin estar en contacto con su Creador. Sin la oración no hay llamados, sin oración no hay ministerios, sin oración no hay dirección, no hay revelación, no hay fe. No hay cristianos ni ministerios que sobrevivan sin estar en contacto con Dios. Y precisamente en esto es donde te das cuenta que toma sentido lo que dijo el Señor en Juan capítulo 15, verso 5, que dice de la siguiente manera: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así de importante es la oración. No es una actividad para matar tiempo, no es una actividad para religiosos. A veces, por lo que vemos de otras religiones o sectas que hacen de sus momentos de oración algo como que muy religioso, se nos hace la idea en la mente de que de que esto tiene que ser así, religioso, aburrido, verdad que no tiene importancia, de que puede ser algo, ¿por qué no decirlo? Algo monótono. Pero créanme que la oración no puede ser aburrida. Muchos queremos participar de los secretos de los que Dios hace participar a los grandes hombres de la Biblia. Y por secretos nos referimos a revelación de la palabra. Y por qué no decirlo, de lo que sucederá en el futuro, como en el caso de los profetas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos compartiera cosas acerca del futuro, sus planes que Él va a hacer con este mundo y con nuestra vida, con nuestra congregación? ¿Verdad? Que nos compartiera de grandes revelaciones como hizo con los hombres de la Biblia. Todos queremos ser como ellos, todos queremos llegar a ser usados como ellos, pero pocos sabemos cómo hacerlo. Todos queremos ser usados por Dios haciendo milagros, entiéndase, orar por otros y que sanen, declarar cosas y que éstas sucedan, pero no queremos esforzarnos o no queremos pagar el precio delante de Dios para alcanzar a ser usados y ver cosas maravillosas. Y aún muchos, sabiendo de las Escrituras, se preguntan: ¿cómo puedo llegar a ser usado de esta manera? Y es justo aquí donde se hace viva y tangible este pasaje que acabamos de leer de Jeremías 33. Mire usted lo que Dios le dice al profeta y a través de él también a la iglesia. Le dice primero: clama a mí y yo te respondo. Una de las más grandes maravillas y milagros y tesoros, por qué no decirlo, de los cuales un cristiano puede participar es precisamente ser testigo de que Dios en estos tiempos sigue hablando. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Dios en estos tiempos sigue hablando. Dios se sigue comunicando. Ridículamente, mucha gente o muchos cristianos, aún sabiendo las Escrituras, siguen escépticos de esto.
de que Dios hable. Y sabes, es triste que muchos, teniendo tantos años como creyentes, aún no hayan experimentado esta gran experiencia, valga la redundancia. Dios ha prometido comunicarse con quienes le buscan, con quienes se meten en oración con Él, con quienes se esfuerzan en clamar a Él. La promesa es clara, hermanos, porque es eso, es una promesa de Dios para su iglesia, para su pueblo, y no necesita de una mayor explicación este pasaje. Simplemente Dios te dice a ti, te dice a la iglesia, clama a mí y yo te respondo, te responderé. Amén. Es clarísimo que es una promesa de parte de Dios. El deseo de Dios es que cada vez que tú ores a Él, cada vez que tú te acerques a su presencia, cada vez que tú te metas en intimidad con Él, Él te responda. Porque a final de cuentas, hermanos, la oración no es no es solamente pronunciar palabras o hablar palabras uno mismo, uno solo, y estar escuchando uno mismo lo que uno está diciendo. No es un monólogo, vaya. Es una conversación, es una plática entre tú y Dios. Una plática donde hay alguien que está comunicando a alguien, donde hay un mensaje y hay un receptor, y después esto se invierte también. La otra persona te contesta, te da su mensaje y tú lo recibes. Así es la oración, hermanos. La oración no es un monólogo, es una conversación con Dios, una conversación donde efectivamente se interactúa con la otra persona, se interactúa con Dios. Pero también, hermanos, déjame decirte que el pasaje dice: y te enseñaré cosas grandes y difíciles, o cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser receptor de grandes revelaciones? ¿Cómo puedes ser tú receptor de grandes revelaciones de parte de Dios? Porque justo eso es lo que promete Dios. Si no lo buscas, pero sobre todo si no le crees, ¿cómo puedes llegar a ser receptor de esas grandes revelaciones que Dios tiene para ti y para su iglesia? Esas cosas grandes que Dios promete a quienes le buscan son precisamente la sabiduría y las riquezas de su palabra. Esas son las cosas ocultas, porque son cosas que no les son reveladas a los incrédulos y menos a los cristianos domingueros, sino que les son reveladas a los cristianos de todos los días, a todos aquellos que son cristianos todos los días y no solamente los domingos. Por otro lado, Dios promete enseñar cosas grandes. Esto me hace recordar aquellos milagros que Jesús hizo en presencia de sus discípulos más cercanos. Hay milagros que Dios no los hizo, que Jesús no los hizo en presencia de todos o en presencia de multitudes, solamente los hizo en presencia de aquellos que eran sus más cercanos. Te recuerdo que por eso en algunas ocasiones se llevaba aparte solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran los más cercanos, y eran ellos quienes llegaron a ver grandes cosas de Jesús que incluso los demás apóstoles no vieron. Estos son algunos, hermanos, solamente algunos de los tesoros de los cuales Dios nos hace partícipes en su misericordia y buena voluntad. Y sí, Dios sigue hablando, Dios sigue revelando y sigue dándonos poder para hacer grandes cosas en su nombre y glorificarle. ¿Por qué? ¿Por qué en la actualidad, ya no se ven tantas cosas como en los tiempos bíblicos? Pues simplemente porque ya no le buscamos con tanta pasión y fe como lo hacían en la antigüedad. Pero la promesa de Dios sigue vigente y sigue perpetuada en su palabra. Y déjame decirte que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quieres ser partícipe de los tesoros de Dios? ¿De esos tesoros que Dios tiene para su pueblo? Pues simplemente búscalo. Solamente está a una oración de distancia. Hermanos, que el Señor les bendiga, y como siempre les seguimos pidiendo que si este devocional les ha gustado, lo puedan compartir a través de sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, con aquellas personas que ustedes crean que necesita escuchar una palabra como esta, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Hermanos, como siempre les seguimos invitando a que nos acompañen a nuestros servicios
presenciales todos los domingos en punto de las 11 de la mañana. Al final de cada uno de los devocionales ustedes van a encontrar la dirección completa donde nos ubicamos. Si Dios pone en su corazón ir, con mucho gusto le vamos a recibir. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.